Ya basta, Susan, gritó mi madre, su voz temblando de frustración mientras se inclinaba hacia adelante, su mirada cortante como una navaja atravesando la tensión. Los adornos en el árbol de Navidad brillaban tenuemente bajo la luz tenue de la sala, pero el calor festivo se sentía dolorosamente vacío. Me quedé congelada, con las manos apretando mi regazo mientras luchaba por calmar la ira que crecía dentro de mí. Tienes que hacer todo sobre ti siempre, añadió mi papá con dureza. Sus palabras dolieron más de lo que había anticipado. Por un momento, el único sonido en la habitación fue el suave tic-tac del reloj en la repisa. Me llamo Susan Blanchard. Tenía 32 años en ese entonces, y era Nochebuena a finales de los años 70, una época en la que familias como la nuestra en la zona rural de Illinois dependían unas de otras. Nuestra granja familiar, heredada por generaciones, estaba luchando por mantenerse a flote. Años atrás, me había mudado a Chicago para convertirme en abogada, una elección que mis padres todavía veían como una traición a nuestras raíces. Mientras tanto, mi hermano mayor, Jake, se había quedado, manejando la granja y disfrutando constantemente de los elogios de nuestros padres. No lo resentía por quedarse, era como me trataban a mí lo que dolía, no importaba lo que hiciera, siempre era la extraña. Desde el verano, había estado enviando dinero en secreto a la cuenta compartida de la granja, con la esperanza de aliviar las crecientes deudas. Jake me pidió que lo mantuviera en secreto, insistiendo en que heriría el orgullo de nuestros padres si lo sabían. En ese momento, tenía sentido. Confié en que Jake lo manejaría. Pero ahora, sentada a la mesa, escuchaba como mis padres lo alababan por sacrificar tanto para salvar la granja. La profunda traición que sentí era imposible de ignorar. Jake es la razón por la que hemos podido salir adelante, dijo mi mamá, su voz llena de orgullo. No sé qué haríamos sin él. Miré al otro lado de la habitación hacia Jake, esperando alguna señal de reconocimiento o culpa. En cambio, se recostó en su silla con una sonrisa burlona, disfrutando claramente el momento. Ese fue mi punto de quiebre. En realidad, dije, mi voz temblando pero lo suficientemente alta para cortar el murmullo, soy yo quien ha estado enviando dinero cada mes desde julio. Mi papá resopló, negando con la cabeza como si hubiera dicho algo absurdo. No empieces a inventar cosas, Susan. Jake ha estado aquí día tras día, trabajando duro por esta familia. ¿Por qué dirías algo así? El tono despectivo dolió más que las palabras. Mi mamá cruzó los brazos, su expresión fría. Honestamente, Susan, es Navidad. ¿Podemos no arruinar la noche con tu necesidad de atención? La ira me invadió, la humillación quemando a su paso. No me lo estoy inventando, dije firmemente. He estado depositando dinero en la sucursal de Chicago del banco, directamente en la cuenta de la granja. Cada depósito vino de mí. Pero no estaban escuchando. Mi papá me despidió con un suspiro exasperado, y mi mamá se volvió hacia Jake, quien se encogió de hombros, fingiendo inocencia. La frustración era insoportable. ¿En serio vas a quedarte ahí y mentir? Jake, exclamé, mi voz aguda. ¿Sabes que he estado haciendo esos depósitos? Jake no se inmutó, se recostó más, su sonrisa ensanchándose. No tengo idea de lo que hablas, Susan, dijo con un tono cargado de falsa inocencia. Mi sangre hervía. Increíble, murmuré, sacudiendo la cabeza. Pero a nuestros padres no parecía importarles. Mi papá suspiró pesadamente, como si yo fuera la que arruinaba la noche, mientras mi mamá le lanzaba a Jake una mirada comprensiva, como si él fuera la víctima. Me levanté de golpe, mi silla raspando contra el suelo, mirando fijamente a Jake. Dije, sabes exactamente de lo que hablo. Esos depósitos no eran pequeños. Has dejado que nuestros padres crean que eres algún tipo de héroe cuando todo lo que has hecho es mentir. Si no lo admites ahora, me iré mañana temprano y conseguiré las pruebas yo misma. Jake se encogió de hombros, recostándose con una despreocupación irritante. Estás perdiendo el tiempo, Susan, dijo con una carcajada. Cualquiera que sea tu historia, adelante, pruébalo. Su sonrisa solo alimentó mi determinación. No iba a dejar que se saliera con la suya, no esta vez. A la mañana siguiente, empaqué mis cosas, incapaz de soportar un momento más en esa casa. Cuando le dije a mis padres que me iba, mi mamá suspiró, su voz cargada de desaprobación. Es Navidad, Susan, dijo, como si yo fuera la que arruinaba todo. Mi papá ni siquiera levantó la vista de su café. No puedes pasar una sola fiesta sin causar un escándalo, murmuró. Jake, por supuesto, apenas ocultó su sonrisa, recostado en su silla como si ya hubiera ganado. No respondí, no me iba a quedar.
no con todos actuando como si yo fuera el problema. El camino de regreso a Chicago se sintió interminable. Los campos cubiertos de nieve y los lagos congelados pasaban como un borrón, mi agarre en el volante apretándose con cada kilómetro. Jake no creía que realmente lo haría. Probablemente pensaba que me quedaría en silencio, demasiado intimidada por la fe ciega de nuestros padres en él para actuar. Pero esta vez era diferente. Estaba harta de ser ignorada, harta de dejar que él se aprovechara de mí. Cuando los bancos reabrieron, fui directamente a la sucursal de Chicago. El frío amargo picaba mi piel mientras entraba. El calor del banco era un alivio bienvenido. Buenos días, me saludó el cajero con una sonrisa educada. ¿En qué puedo ayudarle hoy? Expliqué mi solicitud, mi tono firme pero mesurado. Necesito copias de cada depósito que he hecho a la cuenta de la Granja Blanchard desde julio. El cajero asintió y desapareció en la parte trasera. Minutos después, regresó con un montón de recibos, pruebas. Al salir del banco, sujetando los papeles con fuerza, sentí una oleada de determinación. Jake me había subestimado, pero muy pronto, todos conocerían la verdad. ¿Aquí? Pregunté, mi voz aguda pero firme. Los meses de silencio y su trato aún dolían, pero ya no era la misma persona que había salido de esa granja. Mi papá se frotó la parte de atrás del cuello, su usual confianza reemplazada por algo que no había visto en él antes, incertidumbre. Mi mamá miraba al suelo, sus manos jugueteando con el broche de su bolso. Susan, comenzó mi papá, su voz suave, te debemos una disculpa. Parpadeé, no estaba segura si lo había oído bien. ¿Una disculpa? ¿De ellos? Mis brazos se cruzaron instintivamente mientras me recargaba en la pared, manteniendo mi distancia. Adelante, dije, mi tono cauteloso. Nosotros, estábamos equivocados, dijo mi mamá, su voz temblorosa. Finalmente levantó la mirada hacia mí, sus ojos vidriosos. Sobre todo, sobre Jake, sobre ti, estuviste diciendo la verdad todo el tiempo. Las palabras quedaron flotando en el aire, pesadas de significado. Por un momento, no pude responder. Todas las veces que había suplicado para que me creyeran, las horas que pasé dudando de mí misma, y las noches que lloré por su traición, todo volvió a mí con fuerza. ¿Qué cambió? Pregunté, mi voz más áspera de lo que había querido. ¿Por qué ahora? Mi papá suspiró, inclinándose hacia adelante con los codos sobre sus rodillas. Jake dejó que la granja se viniera abajo, admitió, su voz cargada de arrepentimiento. No nos dimos cuenta de cuánto habías estado contribuyendo hasta que fue demasiado tarde. Él mintió sobre todo. Mi mamá asintió, sus hombros caídos. Descubrimos que él había estado desviando dinero para sí mismo, usándolo para, Dios sabe qué. La granja está en ejecución hipotecaria ahora. Y, su voz se quebró y se tapó la boca con una mano. Deberíamos haberte creído, terminó mi papá, su voz gruesa de culpa. Trataste de advertirnos y te cerramos. Una parte de mí quería sentirme justificada, disfrutar de su arrepentimiento, pero otra parte de mí, la que había anhelado su reconocimiento y amor, sentía un pinchazo de tristeza. ¿Sabéis cuánto me dolió? Pregunté, mi voz más suave ahora. Di todo lo que pude para ayudar, y me tratasteis como a una mentirosa, como si no importara. Mi mamá asintió, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Fuimos ciegos, Susan, y lo sentimos mucho. Vinimos aquí porque necesitamos tu ayuda. La granja. No, interrumpí firmemente. Sus cabezas se levantaron, sorprendidas por la convicción en mi voz. No voy a sacarlos de este apuro. No otra vez. Mi papá abrió la boca para protestar, pero levanté la mano. He pasado suficiente de mi vida tratando de probarles algo. Se acabó. Si Jake quiere arreglar este desastre, que lo haga, pero no voy a seguir sacrificándome por gente que solo ve mi valor cuando están desesperados. El silencio llenó la habitación, pesado e incómodo. Mi mamá se limpió los ojos, y mi papá miró hacia otro lado, su mandíbula apretada. Lo entendemos, dijo finalmente mi mamá, su voz apenas un susurro. Solo queríamos que supieras lo mucho que lo sentimos. Asentí, mis propias emociones amenazando con desbordarse. Gracias por decir eso, pero ya seguí adelante. Ustedes también deberían hacerlo. Se levantaron lentamente, el peso de sus errores evidente en sus movimientos. En la puerta, mi papá vaciló. Si alguna vez quieres hablar, estamos aquí. Asentí de nuevo, sin confiar en mí misma para hablar. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, me dejé caer en el sofá, liberando finalmente la tensión de mi cuerpo. No me sentía triunfante ni justificada, solo cansada, pero también sentí otra cosa, libre. Por primera vez en mucho tiempo,
Supe que había tomado la decisión correcta. Dejar ir no fue fácil, pero era necesario. Ya no era la outsider, era mi propia persona, y eso era suficiente. Me apoyé en el reposabrazos de una silla, los brazos cruzados con fuerza. Sigue, dije cortante, atravesando el denso silencio. Lo que tuviera que decir, quería que saliera a la luz. Mi papá miraba al suelo, su voz baja y vacilante. Susan, te debemos una disculpa, una muy grande. Mi mamá asintió, sujetando su bolso tan fuerte que sus nudillos se pusieron blancos. Estuvimos equivocadas, dijo suavemente. No te creímos cuando intentaste decirnos la verdad, y necesitamos enmendarlo. Crucé los brazos y me recliné en la silla. Sigan hablando, dije, mi tono más afilado de lo que pretendía. Mi papá dejó escapar un suspiro pesado. Después de que te fuiste, las cosas empezaron a desmoronarse en la granja. Las cuentas se acumularon, los equipos se rompieron, y los cultivos no trajeron lo suficiente para mantenernos. Al principio, pensábamos que Jaque lo tenía todo bajo control. Seguía diciendo que lo resolvería. Se quedó en silencio, mirando a mi mamá, quien continuó con la voz temblorosa. Él lo confesó, Susan, lo admitió. Tú eras la que hacía los depósitos todos esos meses. Tú eras la razón por la que seguimos a flote. Las lágrimas llenaron sus ojos mientras continuaba. No podíamos creerlo. No solo que mintió, sino que no te escuchamos cuando intentaste decirnos. Lo siento, Susan, de verdad lo siento, por no haberte creído, por cómo te tratamos, por todo. No merecías nada de eso. Estudié sus rostros y, por primera vez, vi una verdadera vergüenza. Mi papá levantó la mirada, su expresión cargada de arrepentimiento. Te pedimos perdón, Susan, dijo en voz baja. Sé que no lo merecemos, pero teníamos que venir aquí y decirte la verdad. Tú salvaste la granja, y te debemos más que una disculpa. Dejé que sus palabras flotaran en el aire, parte de mí tentada a dejar que el silencio se alargara por siempre, obligándolos a quedarse con su culpa. En su lugar, pregunté, ¿dónde está Jaque? Mi voz era calma, pero la rabia hervía bajo la superficie. Mi mamá intercambió una mirada nerviosa con mi papá antes de responder. Sigue en la granja, quería venir, pero pensamos que era mejor hablar contigo primero, a solas. Mi papá asintió, incómodo. Ha estado apartado desde que admitió todo. Creo que sabe que no hay excusa para lo que hizo. Avergonzado, repetí amargamente, soltando una risa cortante. Eso es mucho decir. Después de meses dejándolos creer que yo era una mentirosa. Después de que se apropió de todo lo que hice para mantener la granja funcionando. Mi papá miró al suelo, su rostro pálido. Tienes razón, admitió suavemente. Dejamos que todo siguiera por mucho tiempo. Eso es culpa nuestra tanto como de él, pero él quería que te dijéramos que está arrepentido. Sabe que no merece perdón. Oh, ¿quería que me lo dijeran ustedes? Respondí, inclinándome hacia adelante. ¿Están hablando en serio? Todavía lo protegen. Incluso ahora, él debería estar aquí disculpándose frente a mí. Deberían haberlo obligado a venir. Mi voz resonó en la habitación, y vi el asombro en sus rostros. No me importaba. Ya había terminado de caminar sobre huevos con su favoritismo. Mi mamá abrió la boca, pero la interrumpí. ¿Ni siquiera se escuchan? Él miente, manipula y retuerce todo lo que hice en una historia heroica para él. Y ahora, cuando llega el momento de asumir la responsabilidad, ¿todavía lo protegen? ¿Qué? Está demasiado avergonzado para enfrentarse a mí, ¿y ustedes están aquí limpiando su desastre? ¿Se dan cuenta de lo absurdo que suena eso? Mi papá se acomodó incómodo, sujetando sus rodillas. Pensamos que esto sería más fácil para todos, murmuró. ¿Más fácil para quién? Respondí, molesta. ¿Para Jaque? ¿Para ustedes? Porque para mí no es más fácil, ni de lejos. Ninguno de los dos respondió. Mi mamá miraba sus manos, retorciendo la correa de su bolso, mientras mi papá apretaba la mandíbula. El silencio se alargó hasta que finalmente mi papá se levantó, su voz suave. Tienes razón, deberíamos haberlo traído. Deberíamos haberlo hecho enfrentarse a ti. No sé por qué no lo hicimos. Tal vez porque hemos estado justificándolo tanto tiempo que simplemente es lo que hacemos. Mi mamá lo siguió, abrazando su bolso contra su pecho. Me miró con ojos acuosos, su voz apenas un susurro. Lo sentimos, Susan. Merecías algo mejor de todos nosotros. Sin esperar mi respuesta, caminaron hacia la puerta. Mi papá se detuvo, mirándome una vez más, el arrepentimiento grabado en su rostro, antes de cerrar la puerta suavemente tras ellos. Durante mucho tiempo, me quedé allí sentada, el peso de su vergüenza flotando en el aire como un fantasma.
Por primera vez, sentí que finalmente habían visto la verdad. Una semana después, hubo otro golpe en mi puerta. Cuando la abrí, mi estómago dio un vuelco. Jake estaba allí, con las manos metidas en los bolsillos de su chaqueta, luciendo tan miserable como lo había visto jamás. Susan, dijo vacilante, ¿puedo pasar? Consideré cerrarle la puerta en la cara, pero me hice a un lado, dejándolo entrar sin decir una palabra. Él se quedó allí de pie, incómodo, en el centro de la sala, cambiando su peso de un pie a otro. Finalmente habló, su voz apenas un susurro. Vine a disculparme, por todo, por mentir, por tomar el crédito por el dinero que enviaste, por dejar que mamá y papá te trataran así. Su voz se quebró, pero no dije nada, esperando. No tengo excusa, continuó, tuve celos, siempre he tenido celos. Has hecho tanto con tu vida, y yo, me quedé atrás. Pensé que si mantenía su aprobación, me sentiría importante, pero estuvo mal, todo fue mal. La voz de Jake se rompió por completo, y enterró su rostro en sus manos, su cuerpo temblando con sollozos pesados. No eran esos que se fingen, eran crudos, llenos de vergüenza. Por un momento, me quedé allí parada, sin saber qué decir o hacer. Después de ese día, las cosas cambiaron. Mis padres no llamaron de inmediato, pero cuando lo hicieron, su tono era diferente, sin defensas, sin excusas. Mi papá mencionó que ahora estaban manejando las finanzas de la granja por su cuenta. Mi mamá dejó escapar que Jake estaba trabajando para enmendar las cosas. No era todo, pero era un comienzo. En cuanto a Jake, se mantuvo al margen después de esa disculpa. No intentó arreglar las cosas demasiado rápido, lo cual estuvo bien para mí. La confianza no se reconstruye de la noche a la mañana. Pero saber que finalmente mi familia vio la verdad, y el daño que causaron, fue suficiente para darme algo de paz.